Hola, hola, soy la NutriLore nuevamente y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Hidra Nutriendo el Cerebro. Hoy día vamos a hablar de algo súper importante que es el intestino, este órgano larguísimo que muchas veces ignoramos hasta que nos da problemas. ¿Sabías que lo llaman el segundo cerebro? Esto es porque no solo digiere los alimentos, sino que también influye en nuestra energía, en las defensas, incluso en nuestro estado de ánimo. Primero, tenemos que entender que nuestro intestino no es solo un tubo, sino que tiene muchísimas funciones que trabajan en conjunto. Hablemos de la digestión. Esta no ocurre solo en el intestino, sino que también empieza muchísimo antes en el estómago, por ejemplo, con el ácido clorhídrico que ayuda a descomponer los alimentos y a eliminar las bacterias que podrían enfermarnos. También activa enzimas como la pepsina que corta proteínas en pedacitos muchísimo más pequeños, entonces se hace una mezcla semidigerida llamada quimo. Esta pasa al intestino delgado y allí recibe la ayuda de otros órganos. Tenemos el hígado por un lado que produce la bilis, la cual, si no sabían, se almacena en la vesícula biliar. Esta emulsiona las grasas. ¿Qué significa esto? Que las rompe en gotitas muy pequeñas para que se puedan ser absorbidas. Por otro lado, tenemos nuestro páncreas, que libera enzimas súper específicas como la amilasa para los carbohidratos, la lipasa para las grasas y las proteasas para las proteínas. Gracias a la cooperación en equipo entre el estómago, el hígado y el páncreas, los alimentos quedan listos para que el intestino pueda absorber todos los nutrientes. Recuerden que sin este proceso, lo que comemos no podría ser aprovechado por nuestro cuerpo. La segunda función de nuestro intestino es la de absorber. ¿Y qué absorbe? Bueno, muchísimos nutrientes. La absorción ocurre principalmente en el intestino delgado gracias a sus vellosidades y microvellosidades que aumentan la superficie de contacto. Esta es como una alfombra llena de pelitos microscópicos que atrapan los nutrientes. Cada tipo de nutriente tiene su propio camino para entrar en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los carbohidratos se digieren en el intestino en moléculas simples como la glucosa, la galactosa, la fructosa. Estas pasan al torrente sanguíneo a través de transportadores súper específicos en la célula intestinal, ¿ya? Y luego viajan por la vena porta hepática hacia el hígado. Aquí se decide si se usa como energía o si se almacena como glucógeno. Tenemos también las proteínas, que se descomponen en aminoácidos y pequeños péptidos, al igual que los carbohidratos, entran al torrente sanguíneo viajando por la vena porta al hígado. Aquí el hígado regula cuántos aminoácidos quedan para funciones vitales como síntesis de proteína, producción de enzimas, hormonas, etc. Por último, hablemos de las grasas y los lípidos. Estas son un poquito más complejas porque no se mezclan con el agua. La bilis, que mencionamos anteriormente, las emulsiona en gotitas y las enzimas pancreáticas las descomponen en ácidos grasos y monoglicéridos. Una vez dentro de las células intestinales se rearman y se empacan en unas partículas llamadas kilomicrones. Estos kilomicrones entran al sistema linfático primero y luego pasan a la sangre distribuyendo las grasas por todo nuestro cuerpo. La tercera función es las defensas y la inmunidad. Tenemos que saber que el intestino no solo digiere, sino que también es un centro de defensa enorme para nuestro cuerpo. De hecho, más del 70% de las células inmunitarias viven allí. Esto se debe porque es un lugar de alto tráfico. Todos los días entran alimentos, bacterias, virus, sustancias que el cuerpo debe aprender a diferenciar. Lo que es inocuo, como la comida, de lo que es dañino, como los patógenos. Aquí entra una función súper específica, la GAL, tejido linfoide asociado al intestino. Este tejido funciona como un radar de vigilancia, detecta qué microorganismos están presentes, decide si se debe activar una respuesta inmune para defenderte o si debe tolerar aquello que no representa un peligro como los nutrientes o bacterias amigas de la microbiota, nuestra flora intestinal. Dentro del GAL encontramos estructuras, por ejemplo, como la placa de Peyer. Estas están en el intestino delgado y son células del sistema inmune que patrullan constantemente. También tenemos las células M, que son como unas puertas de entradas controladas, donde se toman muestras del contenido intestinal y se presentan al sistema inmune. Además, las bacterias de la microbiota cumplen un rol educativo. Entrenan al sistema inmune para que no reaccione de forma exagerada frente a todo lo que entra. Por eso, cuando la microbiota está alterada, la disbiosis, por ejemplo, se relaciona con alergia, inflamación o enfermedades autoinmunes. Otra función del intestino es la comunicación con nuestro cerebro. El intestino y el cerebro están en comunicación constante, en lo que se llama el eje intestino-cerebro.
Esta conexión es bidireccional. El cerebro envía señales al intestino y el intestino también manda mensajes al cerebro. Bueno, ¿y cómo ocurre esto? Primero tenemos el nervio vago. Esta es como una autopista de cables que conecta el intestino con el cerebro. Transmite información sobre la digestión, el estado de la saciedad y hasta la inflamación. También la comunicación se da por mensajes químicos de la microbiota. Las bacterias intestinales producen sustancias como ácidos grasos de cadena corta, la serotonina y la dopamina, que influyen en nuestro estado de ánimo. De hecho, se estima que más del 90% de la serotonina de nuestro cuerpo se produce en el intestino. Otra vía es el sistema inmunológico. Cuando hay inflamación intestinal, se liberan moléculas que pueden llegar al cerebro y afectar su funcionamiento, influyendo así en nuestro estado de ánimo y la claridad mental. Bueno, ¿y qué significa esto en nuestra vida diaria? Cuando estás estresado o ansioso, tu digestión se enlentece, puedes tener dolor abdominal, diarreas o estreñimiento. Cuando tu intestino está desequilibrado, por ejemplo una microbiota dañada, puedes sentir más fatiga, irritabilidad o cambios de ánimo. Por eso se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro. No solo digiere, también influye en cómo pensamos, sentimos y nos relacionamos con el mundo. La última función que nombraremos es la microbiota intestinal, esta flora maravillosa que tenemos, que son millones de bacterias que viven en nuestro intestino formando un ecosistema único. Algunas de estas ayudan a producir vitaminas, como la vitamina K o las del complejo B. Otras ayudan a digerir fibras y otras entrenan el sistema inmune. Un desequilibrio en estas bacterias puede relacionarse con la obesidad, diabetes o incluso la ansiedad. De esto hablaremos en otro capítulo donde aprenderás todo sobre nuestra flora intestinal. Hablemos ahora de la diferencia entre el intestino delgado con el intestino grueso. Partamos primero con el delgado. Es el principal lugar de absorción de nutrientes. Está formado por 3 partes, el duodeno, el yeyuno y el ilion, y entre todos miden entre 6 a 7 metros de largo. En el duodeno llegan los jugos digestivos del hígado y del páncreas para seguir la descomposición de alimentos. En el duodeno llegan los jugos digestivos del hígado y del páncreas para seguir descomponiendo nuestros alimentos. En el yeyuno se absorben principalmente los carbohidratos, proteínas y las grasas. Y en el ilion se absorben las vitaminas como la vitamina B12 y las sales biliares. Su superficie interna parece como un tapiz terciopelado lleno de vellosidades y microvellosidades. Y si la extendiéramos, ocuparían un área similar a una cancha de tenis. Impactante. El intestino grueso, que mide aproximadamente 1,5 metros, su función no es absorber los nutrientes, sino principalmente el agua y los electrolitos, como el sodio, el potasio o el cloro. El colon también forma y compacta las heces. Aquí también es donde las bacterias fermentan la fibra que no pudimos digerir, produciendo gases, y también forma estas sustancias benéficas como los ácidos grasos de cadena corta, que nutren nuestras células intestinales. Hablemos un poco de estos ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué son? Son pequeñas moléculas que se producen cuando las bacterias de la microbiota fermentan la fibra que comemos y que no podemos digerir en el intestino delgado. Las principales de estas son el acetato, el propionato y el butirato. Bueno, ¿y dónde actúan? Primero, dan energía al intestino. El butirato es la principal fuente de energía para las células del colon. Ayudan a mantener la barrera intestinal fuerte, evitando que pasen toxinas o bacterias dañinas. También actúan en la inflamación y en las defensas, regulando la respuesta del sistema inmune, reduciendo así la inflamación excesiva. Y estimula la producción de moco y proteínas protectoras en la pared intestinal. Actúan también en nuestro metabolismo. El acetato y el propionato pasan a la sangre y ayudan a regular el metabolismo de grasas y azúcares. Incluso se ha visto que influyen en la sensación de saciedad y estimulan la liberación de hormonas intestinales que mandan señales al cerebro. Por último, actúan en nuestro cerebro y estado de ánimo. Hay investigaciones que muestran que los ácidos grasos de cadena corta pueden llegar al cerebro y modular funciones cognitivas, reduciendo la ansiedad o mejorando la memoria en algunos estudios. Cambiemos un poquito de tema y hablemos de la digestión. El estado de tus heces refleja cómo está tu salud intestinal. Aquí entra la escala de Bristol. Bueno, esta clasifica tus heces en 7 tipos. Entre el 1 y el 2
donde la forma es dura, tipo bolita, tipo conejo, es donde estás estreñido. Entre el 3 y el 4 es que forman salchichas, tipo suaves, y es lo ideal. Entre el 5 y el 7 son blandas y líquidas, como diarreas, o puede representar una mala absorción. Revisar cómo están las deposiciones es como leer un reporte diario de tu digestión. Es súper importante. ¿Y cuántas veces debo ir al baño? En general se considera dentro de lo normal, dentro de 3 veces al día hasta 3 veces por semana. La mayoría de las personas tiene una deposición diaria, pero puede variar según la dieta, la hidratación y el ejercicio y sobre todo los hábitos. Veamos las señales de que estás bien. Que la evacuación sea sin dolor, sin esfuerzo y que sea bien facilita. Que la consistencia esté entre el rango Bristol 3 y el 4, tipo salchicha o con algunas grietas. Que mantenga un patrón estable para ti. Y las señales de alarma es pasar varios días sin evacuar con dolor y distensión abdominal. Las heces que sean muy duras o muy blandas o como diarrea y que sea persistente. Que haya sangre o mucosidad, cambios bruscos de un día hacia otro, tenemos que tener ojo. Ahora, mi parte favorita, los datos curiosos. ¿Sabías que el intestino tiene más de 100 millones de neuronas? Es muchísimo. Si estiráramos el intestino completamente, ocuparía entre 30 a 40 metros cuadrados de superficie. Es muchísimo. ¿Sabías que la microbiota intestinal pesa entre 1 a 2 kilos? Imagínate todas esas bacterias. El tránsito intestinal normal dura entre 24 a 72 horas, dependiendo de lo que comas, tu hidratación y la actividad física. Bueno, cuidar tu intestino es cuidar tu bienestar. Mantente hidratado, incluye frutas, verduras, fibra y algunos alimentos fermentados que son esenciales para esa microbiota. Cuida tus horas de sueño y maneja tu estrés. Y como siempre, Glu Glu nos recuerda, tu intestino absorbe nutrientes para que tú florezcas. Hidrátate y cuídalo con cariño. Nos vemos en el próximo episodio de Flora Intestinal. Recuerda que somos agua purificada, somos Hidranut, enfocados en salud y tenemos este espacio de Hidra Salud para educarte a ti y a tu familia. Nos vemos. Chao, cuídense.